Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias porque nos acompañan de nuevo. Es un gusto estar con ustedes. Nos encanta que gracias a Dios podemos tener un nuevo episodio de Más Impacto Podcast. El día de hoy estaremos hablando de un tema bien interesante. Si tú eres líder en una iglesia, si tú eres pastor o estás bien involucrado dentro de la iglesia, te invitamos a que te quedes y a que escuches. Estaremos hablando de la importancia de tener una estrategia para cómo pasar a aquellas personas que nos visitan, que pasen de ser visitantes a ser congregantes o miembros de la iglesia. Entonces te invitamos a que nos escuches en este nuevo episodio. Sí. Y hoy tenemos invitado, hoy nos acompaña uno de nuestros amigos, Andy. Hola, bienvenido. Bienvenido, brother. Muchas gracias de Sí. nuevo. Qué Sí. bueno estar con ustedes otra Nos vez. encanta gusto. tenerte, aprendemos un chorro de ti. Nos divertimos un chorro. Nos divertimos un chorro también, la verdad. Incluso las pláticas antes de grabar y Sí, después siempre son muy buenas. Eso es cierto, sí. Mientras estamos aquí arreglando todas las pláticas, esas son... La verdad. Debería Maggie de Sabrosas. empezar a grabar. Maggie Sí, es, ya. Eso es nuestro bueno, camarógrafo. buena idea. entonces- Sí. Después les pasamos nuestras pláticas, hablamos de comida, hablamos de experiencias de la familia, de todo un Memes. poco, memes, sí, de todo un poco. Pero hoy específicamente vamos a estar hablando de una estrategia. Sí. Miki hablaba, ¿no? de esta estrategia que tú como pastor, como el líder en tu iglesia, me imagino que hay una responsabilidad muy grande, ¿no? De hecho, antes de comenzar esto, hablábamos un poquito de cómo conectar a una persona que está de visitante, Sí. de ser un día llegó a alguna de las campañas que se hacen y de repente decir, ok, lo voy a pasar ahora sí ya como miembro, dar ese paso, ayudarlo, ir caminando Ayudarle. juntos. Ujú. En eso, y a esa estrategia nosotros le llamamos a estrategia de asimilación. Es correcto. Y para los que tal vez es la primera vez que escuchan este término, me gustaría que nos ayudaras, amigo, a responder esa pregunta. ¿Qué es la estrategia de asimilación? Pues bien lo decía Miki en el nombre de este podcast. El sistema de asimilación es eso que hace que la gente pase de ser visita por primera vez a ser un miembro, yo diría ya activo de la iglesia. Incluso Ok. lo abriría un poquito más, es desde que piensa ser un invitado por alguien de la iglesia hasta que ya se convierte en un miembro activo. Y precisamente es asimilación, por la palabra asimilar, es que este sistema haga que esta persona vaya pasando todos los procesos de forma muy natural, que le vaya, como decimos, cayendo el Así 20, es. poco a poco, asimilándolo, digiriéndolo despacio, de que alguien lo invite, de que vaya por primera vez, de que sea un visitante por segunda vez, de Ujú. que sea un visitante a lo mejor por tercera vez, de que sea ya una Claro. visita constante, una persona que está yendo constantemente a la iglesia, Claro. hasta que se convierte en un miembro bautizado o un miembro porque decidió ya poner su membresía en la iglesia y ahora ya está siendo parte de un ministerio, está activo. Sí. Entonces, buenísimo. la estrategia de asimilación está en todo ese proceso. caminar. Sí. Me Sí. encanta. Sí. Me encanta porque tal vez hay algunas personas que no han implementado esta estrategia o lo hacen a su manera y tal vez dices, yo lo he hecho y tienes otro nombre. Nosotros le llamamos Exactamente. estrategia de Sí, claro. asimilación. Exactamente. Pero me gusta mucho porque siempre en otros podcasts lo hemos platicado, ¿no? Que se trata de personas y a veces el hecho de que tal vez esto no lo sabe la persona que llega, pero realmente, o sea, hay un interés genuino como iglesia de caminar con él y ayudarlo en su crecimiento y en ese caminar de la vida espiritual, ¿no? Me gusta mucho que haya una estrategia, que haya un sistema. Tal vez ahorita vamos a entrar un poquito a esos detalles, cómo aplicarlo y eso. Pero, ¿qué piensas en este sentido de que hay personas tal vez o hay iglesias o algunos otros ministerios en donde tal vez tienen esta estrategia o no tienen esta estrategia y a veces eso puede generar el que llega una persona y así como llega tal vez se va? Incluso hay un término que hablábamos, ¿no? Que dejamos la puerta trasera abierta, ¿no? Sí. Y que las personas así como entran, pues así salen. ¿Qué piensas acerca de esta necesidad de tener esta estrategia? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Por qué? Sí, es súper importante. Sobre todo, la visión de la iglesia va a decirte si quieres que sea muy importante o no quieres que sea importante. Buenísimo. A veces hay pastores, amigos amados,
que dicen, estoy bien, y los miembros que tengo son los que necesito, ya no me den más chamba. Entonces, a lo mejor ahí no necesitan una estrategia de asimilación. Pero en la experiencia personal es muy necesaria, sobre todo cuando estás hablando de una iglesia de rescate, una iglesia que está abierta para las demás personas, porque hay que cerrar muy bien la puerta trasera. Eso quiere decir que entran por la puerta grande con bombo y platillo, pero se nos salen por la chiquita de atrás. Sí. Es súper importante y es necesaria en los ministerios. Decías la palabra ministerios, claro. ¿Cuál va a ser la estrategia de asimilación para nuestro ministerio infantil de escuela bíblica? Que llega un niño por primera vez, ¿cómo poder conservarlo? ¿Cómo poder edificarlo? Y que a lo mejor después ya no sea solamente un niño que asiste, sino que sea un niño que sirve. Hay en el ministerio infantil de tu iglesia un lugar donde el niño puede servir. Hay algo más que pueden hacer los niños, los adultos obviamente, cómo poder conservarlos, que no lleguen la primera vez y ya no volvamos a saber de ellos. Entonces allí empieza a crearse la estrategia. Y para las iglesias que queremos crecer, que queremos predicar el evangelio, que somos de rescate, que el Señor es quien rescata sus vidas y queremos que vengan a los pies de Cristo, pues va a ser bien importante tenerla ahí bien clara. Sí, buenísimo. Recordé ahorita cuando fue mi primera vez en la iglesia. Ok. Para mí era bien complicado entrar porque estaba en una avenida principal, en una calle principal. Y era complicado entrar porque me daba pena si alguien me veía y, ay, mira, es aleluyita, ¿no? O ya está allí con los hermanos y todo esto. Entonces, entiendo que dentro de la estrategia de asimilación, en palabras un poquito más comprensibles, es ayudar a la persona a que vaya siendo parte de la familia, ¿no? A que vaya siendo parte de la iglesia, es decir, quitar las trabas, quitar las incomodidades que a veces pueden haber, de ser posible, ¿no? Porque entendemos que también es un paso que hay que enfrentar muchas cosas, ¿no? Pero creo que de nuestra parte como iglesia, como líderes, debemos de buscar la forma en que el nuevo o la persona que nos está visitando se sienta apapachado, se sienta cuidado, se sienta bienvenido, y que pueda empezar a asimilar el hecho de su experiencia, ¿no? Sí. Pero nosotros necesitamos quitar esas trabas, ¿no? Entonces, no sé, Andy, si tú has pensado ahorita o que nos puedas compartir cuáles son esos puntos específicos que deberíamos de contemplar al momento de hacer un proceso de asimilación, pensando en que, ok, entiendo que tengo que hacer una estrategia, que no nada más pueden llegar y así nosotros, pues, a ver qué hacemos. Sí. Ok, yo quiero hacer una estrategia. ¿Qué me recomendarías a mí para decir, necesitas contemplar estos y estos puntos para que puedas hacer una buena estrategia de asimilación? Esa pregunta está buenísima, bro. Y claro, en la experiencia que decías, yo ir por primera vez, ya es algo complicado. El poder entrar a un templo, entrar a un edificio donde se reúne la iglesia, de por sí ya es complicado. Y luego todavía nosotros hacemos las cosas más difíciles. Es ahí la importancia de la asimilación. ¿Qué podemos comenzar a hacer? Bro, tú le diste al clavo y es algo que constantemente nosotros en el Ancla hacemos. Porque yo tengo la bendición de poder ser ser cristiano de cuna o de cuna cristiana, se le dice. Mi esposa Vitia también, Misael, mano derecha, copastor de la iglesia, igual. Su esposa a lo mejor no tanto, pero son tantos años que tiene en la iglesia. Entonces a veces nosotros, para los cristianos, ir a una iglesia es algo muy natural, es algo muy sencillo. Los cristianos somos bien aguantadores, no le hace que esté caliente o que esté frío o que la silla se mueva o cosas. Claro. Nosotros ya lo tenemos la pasión por Dios, pero va a ser siempre bien necesario ir sobre todo con personas nuevas, con personas que no nacieron en la iglesia, que tuvieron que vivir la experiencia de entrar por primera vez a una iglesia, porque ahí está verdaderamente el sentir genuino de una persona que asiste por primera vez a la iglesia. Y es justo lo que tú dices, que comenzar a contemplar la bienvenida, que no haya ninguna persona que pase desapercibida. Claro. Es a veces bien terrible, pues yo llegué y entré y ni siquiera supieron que estaba aquí, porque eso también es un sentir o una frase silenciosa de la persona nueva. ¿Sabrán que estoy aquí?
¿habrán notado que estoy aquí? Para algunos de ellos esta frase puede ser buena porque quieren ser notados. Para otras personas esa frase puede ser negativa porque no quieren ser notados. Pero poder encontrar el balance de que son notados, son importantes, estamos contentos, genuinamente contentos de que estén con nosotros, son cosas bien importantes que hay que empezar a destacar al asunto de comenzar a crear una estrategia de asimilación. Sí, buenísimo. Hacer sentir a la gente cómoda, bien, apapachada, cuidada, no expuesta. Claro. Sí, quitar esas trabas, ¿no? Esas incomodidades, esos pensamientos, esas cosas que se están diciendo ellos mismos, ¿no? Poco a poco ayudarles en ese camino, ¿no? Exacto. Sí. Y creo que como iglesia en general, como ministerio, sí es una labor donde tienes que, de verdad... Es bien difícil. Sí, es muy complicado. De verdad, lo decías tú ahorita, el que quiere ser notado, el que no quiere ser notado, o sea, el tratar con personas es complicado porque hay personas de muchos contextos, hay personas que vienen tal vez dañados o tal vez es la primera vez así totalmente. Entonces hay como varios escenarios que a veces necesitamos como iglesia anticiparnos a varias cosas. Y me acuerdo, ahorita que decías eso, me acuerdo mucho que estamos platicando, tuvimos una conversación, Miki y yo, con el director de UCM, de la Universidad Cristiana de México. Él, por mucho tiempo, incluso ahora, lo consideramos como amigo y cuando tenemos que tomar ciertas decisiones, vamos con él y honramos mucho su sabiduría. Y me acuerdo una cosa que nos decía mucho, que nos decía, ustedes tienen una ventaja que yo no tuve. Y cuando dijo eso, o sea, me quedé así como que, ¿qué puedo tener yo? Dime. Dice, ustedes conocen algo que yo no conocí, que fue crecer en un lugar donde yo también vengo de cuna cristiana y ustedes no. Sí. Y esa es una ventaja que ustedes tienen para conectar con la gente, porque ustedes entienden a esa gente porque ya pasaron. Y en el momento como que lo entendí, pero como que no fue tan vivo, por decirlo. Yo pensé que me decía algo más importante. Sí, como que, pues sí, ¿no? O sea, como que... Pero cuando estás del otro lado y estás tratando de planear ciertas cosas, de anticiparte ciertas cosas, dices, oye, yo viví esto, ¿no? Yo viví esa parte que dice Miki, que le daba como un poquito cosa entrar y de repente como que no había nadie que lo recibiera, entonces como que estaba buscando dónde ¿Qué era, hago? ¿Dónde qué hago, es? exactamente. Entonces, todo eso que creo que son tal vez detallitos, esos de verdad son detalles tal vez mínimos a comparación de todo lo que se hace en una estrategia, pero todo suma. Exacto. Claro. Todo, absolutamente todo suma. Y me gustaría, amigo, quiero aprovecharte, me gustaría... Sé que hay pastores y hay líderes que tal vez es la primera vez que escuchan esto, ¿no? Hablábamos al principio. ¿Y cómo comenzar? Una persona que realmente tal vez es la primera vez que lo escucha, ¿qué les dirías tú para decir, ok, tal vez este podría ser tu primer paso para comenzar a esta estrategia de asimilación? Un pastor me dio una idea y la comparto. No es mía, es idea del pastor. Y me pareció muy buena y lo hice creo que 2 veces en el Ancla para comenzar a hacer la estrategia de asimilación. Invité a un amigo no cristiano a la iglesia de espía. Okay. Wow. De espía. Okay. Le dije, bro, te invito a la iglesia, necesito que me ayudes. Y ahí ya es como que, ¿cómo? Entonces a lo mejor de ahí, pero en la iglesia. Mira, necesito que vayas a la iglesia, necesito que pongas atención muy bien a detalles. Todo, a todo. Y te voy a invitar a comer después, obviamente, unos taquitos. Entonces, por favor, ve a la iglesia, pero no digas nada. O sea, tú entra, tú no digas que me conoces. Había algunos que ya sabían que era mi amigo, o la mayoría de la iglesia no lo sabía, no tenía ni idea, y lo vieron y lo recibieron como una persona totalmente nueva. No vayas a decir que yo te pedí que vinieras, ni nada. Tú eres un incógnito, jefe encubierto, algo así. Tú eres un incógnito. Entonces, yo después le di unas hojas, un formatito que pudiera él llenar, en donde venían preguntas muy específicas
para poderme dar cuenta, porque a veces es bien difícil que nosotros nos demos cuenta. Yo soy de cuna cristiana, entonces me es complicado saber cómo se siente alguien más. Claro. Lo entiendo cuando voy a otra iglesia y llego y es como que, ay, ¿dónde me siento? O cuándo van a hacer la comunión, o cuándo van a hacer la ofrenda, o puedo aplaudir, no puedo aplaudir, o dependiendo, claro. ¿no? Pero es muy distinto a una persona acá por primera vez. Entonces, ¿cómo fue la recepción? ¿Hay señales visibles? ¿Supiste dónde está el baño? ¿Te invitaron a sentarte? ¿Es fácil saber dónde vas a dejar a tus niños? ¿Hay algún sistema para dejar a los niños, para recogerlos? ¿Cómo fue la alabanza? ¿Cómo fue la predicación? ¿Alguien se acercó a ti? ¿Alguien te dijo tal cosa? Entonces, hay preguntas muy específicas que nos pueden ayudar a saber la realidad de la iglesia respecto a una persona nueva. Y puede ser muy doloroso. Wow. Pues, o sea, tú lo ves y dices, hijos del Señor, tengo ganas de llorar. Perdóname, Dios, porque no estoy haciendo bien el trabajo. Pero de ahí ya más o menos comienza entonces a crearse un plan de acción sabiendo cuáles son los puntos fuertes de la iglesia y cuáles son los puntos en donde hay que trabajar un poco más. Y nos van a dar también muchos puntos ciegos. Hay unas cosas que ya sabía que estaban muy bien, otras que sé que están de plano muy mal. Y hay otras que, esto no me había dado cuenta, oye, esto está interesante. Sí. Bien genuina de una persona que no ha ido a la iglesia. Después, gracias a Dios, se quedó en la iglesia. Ok. Esas cosas, entonces a lo mejor puedes matar 2 pájaros de un tiro. Claro. Pero de ahí comenzamos entonces. ¿Cómo empezar a solucionar el que no sepan dónde están los baños? ¿Cómo comenzar a solucionar el que se sintió muy solo? ¿Cómo comenzar a solucionar el que se sintió muy expuesto? ¿Cómo comenzar a solucionar el que no sabía qué hacer para tal cosa? Entonces la estrategia de asimilación no es nada más un ratito y ya, sino corre prácticamente en todo el servicio. Sí. Razón por la cual nunca damos nada por sentado. Claro. Cada vez que, por ejemplo, recoges los diezmos y ofrendas, explicamos ¿por qué damos diezmos? ¿Por qué damos ofrenda? Si es la primera vez que vienes, no tienes que hacerlo. Esto es algo que hacemos nosotros. No te sientas comprometido. Claro. Ni siquiera en la iglesia pasamos las canastas o los alfolís o hacia la gente. Porque a veces se lo pones enfrente, ¿no? Y así como que... Hasta le Y mueves, todavía ¿no? los hermanos es como que... Les zarandeas. Le ¿no? mueven, es como que, ¿qué onda? Entonces, no, es voluntario. Cuando Sí. terminemos, vas y lo pones. Nadie sabe, nadie supo si diste, si no diste. Buenísimo. No queremos que sientas expuesto. Entonces, es un buen ejemplo nada más. Pero eso va en todo lo demás. Siempre le decimos a la gente, pónganse de pie o tomen asiento. Hay algunas iglesias donde lo hacen en automático. Tú vas por primera vez y todos parados y tú sentado y tú, ay, perdón. Claro. Sí. Y luego tú te paras y todos sentados y digo que chispas, Sí. trágame tierra, ¿no? Sí. Todos sentados y tú bien paradito. Entonces, tratar de hacer eso, asimilación y hacer sentir a la gente que vaya poco a poco. Se trata de toda aún la liturgia de la celebración, el programa, todo eso. Entonces, Sí. Súper. Dicen Sí, puntos así empezamos. muy claves, ¿no? Y justamente para eso, para empezar, puede parecer algo muy sencillo el hecho de que no pasen como el contenedor en donde depositan los diezmos y las ofrendas. Puede parecer algo muy sencillo, pero realmente para una persona nueva puede ser el me quedo o me voy. Sí. Sí me explico, el sentirse así o como el que... tener un sobre más o no de 10 Correcto. ofrendas. A lo mejor la primera vez, pero dijo, va, me late, yo Correcto. traigo algo, pero no encontré la canasta. Así es. Sí. Sí, buenísimo. Se me hacen muy buenos puntos para poder comenzar y hacer esa estrategia de asimilación, ¿no? Que al final de cuentas nuestra intención es, como lo decíamos hace rato, ayudar a que el que nos visita se pueda sentir en casa para que realmente lo tome como su casa. Exacto. Y se quede, ¿no? Y empiece todo ese proceso. Realmente creo que hay muchas cosas que a lo mejor no están en nuestras manos, pero lo que sí está en nuestras manos es dar el máximo, ¿no? Es buscar estrategias, es a lo mejor hacer pruebas y si algo no nos funciona, hacer ajustes y todo esto, ¿no? Sí. Andy, ya para terminar, hablando justamente de este tema, de hacer una estrategia, de tener un plan, ¿qué podrías decir a las personas que ahorita están escuchando, que nos están viendo? ¿Qué podrías decirle con respecto a esto? Ya sé que nos dijiste cómo pueden comenzar, ¿no? Pero el por qué sí hacerlo.
sobre todo si quieren hacer crecer la iglesia. Algo que platicábamos antes de empezar a grabar era que justamente es una de las estrategias que estamos tratando de pegarle bien recio en el ancla, porque habíamos tenido algunos errores. Entonces, invitaron al pastor Andrés, pero tiene errores, pues sí, claro, y vamos poco a poco. Entonces, algo que quiero destacar es eso. El tener a las personas en la iglesia y que Dios nos dé la bendición de poderlos volver a ver otra vez, que Dios nos dé la bendición de poder bautizarlos, que Dios nos dé la bendición de poder discipularlos e irlos llevando, y de repente en unos meses más adelante, oye Mayan, me acuerdo cuando llegaste por primera vez y llegaste así y así y así, pero ahora estás sirviendo en tal cosa. Lo que tú sentiste en ese entonces, ayúdanos para que los demás no lo puedan sentir o sientan una experiencia distinta. Esas son cosas increíbles. El que una persona por primera vez puedas tener un estudio con ella, con él, y abra la Biblia y que te diga, es la primera vez que entiendo lo que quiere decir la Biblia, y creo que está increíble. Son cosas especiales, son tesoros y son perlitas que el Señor nos da, y a eso yo le llamo pequeños pedacitos de cielo en la tierra, de disfrutar de la presencia de Dios. Por eso es tan importante la asimilación. Si quieres tener más tiempos de estos, si quieres ver más gente llegando a los pies del Señor, tener más bautismos en la iglesia, entonces va a ser necesario tener esta estrategia de asimilación, que va también desde lo que vas a hacer en la semana. Llegó esta persona, ¿cómo voy a pedirle los datos para poderme poner en contacto con ella, para conocerle un poquito más? Saber si viene de cerca de donde está la iglesia, o si viene de más lejos, de qué manera lo voy a hacer para que no se sienta acosado. En una vez asistimos a una iglesia en donde preguntaban, o sea, todo estaba perfecto. ¿Quiénes vienen por primera vez? No, pues yo vengo por primera vez. Entonces, yo no tenía problema en levantar la mano por decir que venía por primera vez, pues porque no tengo problema, ¿no? Y estuvo todo bien, pero al momento de que te dan el formulario para ponerse en contacto contigo, y yo alcancé a entender que así ellos hacían asimilación, pidiéndote datos para poderte mandar alguna información. En la información venía tu nombre, que yo creo que está muy bien, pero venía tu número de teléfono, el número de teléfono de tu casa, tu correo electrónico, si estabas casado, cuántos hijos tenías, la dirección de tu casa, si fuiste vacunado, si tienes todas sus vacunas, las placas de tu carro, la tenencia. O sea, dices tú, ay, ¿para qué quieres tanta información? Y a veces hasta se puede sentir la gente como que, ¿quieres saber cuántos hijos tengo y la dirección de mi casa? Entonces, hasta en eso hay que tener es muy buen cuidado, hay que pensarlo. Entonces, si queremos ver más gente a los pies de Cristo y queremos ver crecer la iglesia de Cristo, entonces va a ser necesario tener una buena estrategia, un buen sistema de asimilación para que la gente deje de ser visitante y se convierta en un miembro activo en la iglesia. Padrísimo, muchas gracias, Andy. Pues ahí está la importancia de tener una estrategia de asimilación, porque podemos estar teniendo mucho esfuerzo en alcanzar y puede estar llegando mucha gente, pero se nos pueden estar yendo, ¿no? Entonces, Andy, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Gracias. Esperamos que pueda ser de mucha ayuda, y aporte para tu ministerio. Sí, muchas gracias. Gracias por el tiempo, por que siempre nos ayudas desde tu experiencia. Creo que el hecho, Andy, ¿cuánto tiempo tiene el ancla? Tenemos un año pasaditos, casi año y medio. Está súper fresquecito todo lo que están viviendo. Están constantemente caminando para hacer mejoras. Y evaluando las cosas. Como este sistema de asimilación que nos había estado fallando un poco. Y me gusta mucho porque es súper transparente. Súper transparente en las luchas, en las batallas que a veces como iglesia, como pastor principal, pues llegas a tener, ¿no? Y me encanta eso porque tal vez otras personas pueden conectar con esto, con lo que tú nos estás hablando, con ser súper transparente y honesto, y el saber que es normal. A veces de repente se pensaría que, no, pues es que Andy se ve súper bonita su iglesia y ha de tener todo súper padre, mira cuántos servidores tiene, nos reciben.
Y a veces no ven como esa parte, ¿no? Claro. Y la verdad es que esto es muy bueno. Esto espero que te anime, que te rete Sí, ánimo. a tomar pasos. Venga. A tomar pasos y estamos para servirte de igual forma como Claro. ministerio. Yo sé que también Andy, bajo su experiencia, él puede aportar mucho. ¿Te puedo decir qué no hacer? La Esto no verdad lo debes hacer. es que eso ayuda muchísimo Sí, también, amigo. sí. Cuando se va caminando, creo que es algo buenísimo. Y pues, gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro episodio más. Y me gustaría que te suscribas a nuestro canal, que le des like a este video. Y si estás viendo en video, si estás escuchando, comparte. También comparte a otra persona, tal vez que creas que le puede ayudar este podcast. Ahora sí que compártelo ahí y cualquier cosa, pues estamos para servirte. Nuestras redes sociales te las dejamos aquí abajo y nos vemos en un episodio más. Muchas gracias. Bendiciones. Bye bye.